Buenas tardes, el día de hoy vamos a hablar sobre un tema muy importante como la valoración en la acción jurídica del abogado responsable, y de esta manera vamos a relatar los hechos y las pruebas que aportó el abogado. En un pueblo, un individuo llamado Juan se encontraba en su hogar cuando fue atacado por un intruso que irrumpió en la propiedad con intenciones de robo. Juan, alarmado por la presencia del intruso, intentó alejarlo de su casa utilizando la fuerza necesaria para proteger su seguridad y la de su familia. Durante el enfrentamiento, Juan logró neutralizar al intruso y llamó a la policía para informar sobre el incidente. El abogado José, un experto en defensa penal, representó a Juan durante el juicio que se desarrolló a raíz del incidente. Durante la investigación policial, se recolectaron pruebas que respaldaban la versión de Juan. Demostraban que el intruso ingresó ilegalmente a la propiedad, representando una amenaza para la seguridad de Juan y su familia. Testigos presenciales corroboraron la versión de los hechos presentadas por Juan, confirmando que actuó en legítima defensa para protegerse a sí mismo y a sus seres queridos. Es así como de esa manera vamos a dar nuestra opinión sobre si el abogado actuó de manera ética o no ética y dar una decisión final sobre cuál de las dos posturas tiene la razón. Frente al caso expuesto, en el cual Juan se defiende de un intruso en su hogar, donde está su familia, y es defendido por el abogado José, considero que el abogado José actuó de conformidad con los preceptos de la ética profesional y jurídica, ¿de acuerdo? Lo anterior basado en que, en primera instancia, el abogado José no defiende un hecho, sino que defiende lo que es el debido proceso jurídico de su cliente, ya con la correcta aplicabilidad, con el respeto y cumplimiento de la normativa, como se evidencia. Desde la parte conceptual, en armonía con otros preceptos, como por ejemplo puede ser el jurisprudencial, ¿de acuerdo? De esta forma garantizando el reconocimiento de las pruebas y testimonios en el proceso sin una manipulación evidente, tanto ni en la información, ni en los materiales, ni en los testimoniales, ya que se expresa como tal que estas pruebas fueron recabadas no ni por Juan ni por José, sino por un ente externo, un ente tercero, ya que es la policía, de la cual se presume pues maneja una cadena de custodia debida. ¿Listo? A su vez, el abogado Juan considero que es leal a su cliente, ¿cierto? Manteniendo su proceso dentro de elementos legales, en principio defendiendo los intereses de Juan sin incurrir en prácticas ilegales o que atenten contra el orden jurídico, soportando una competencia profesional e idoneidad, ¿de acuerdo? Ello pues en el conocimiento, en sus habilidades y en la experiencia en el campo que precisamente requiere su cliente Juan para la correcta defensa. De esta forma, el abogado José, entiendo, está garantizando justicia, confianza en el sistema judicial y la salvaguarda del derecho positivo, demostrando la capacidad de ser muy buen intermediario entre su defendido Juan y el sistema judicial. Por todo ello, ya considero que en efecto el abogado José cumple o lleva lo que es la ética profesional jurídica en su ejercicio. Muchas gracias. Muy buenas tardes, honorables compañeros y distinguidos docentes. Mi nombre es Tatiana Amaya. Me permito intervenir en esta audiencia académica para sostener, con fundamentos en los principios éticos y las normas jurídicas, que la conducta del abogado José fue plenamente ética, profesional y ajustada al ordenamiento legal que rige nuestra práctica jurídica. En primer lugar, el abogado actuó en cumplimiento del derecho fundamental a la defensa técnica del procesado, consagrado en el artículo 29 de la Constitución Política del 91 y en los tratados internacionales sobre los derechos humanos ratificados en nuestro país. Juan, ciudadano que enfrentó una amenaza directa a su integridad y a la de su familia, tuvo en el abogado José un defensor diligente que garantizó el respeto al debido proceso. En segundo término, se destaca que el abogado no incurrió en actuaciones dolosas ni en la presentación de pruebas falsas o tergiversadas. Por el contrario, su estrategia defensiva se cimentó en hechos verificables, tales como el testimonio de testigos presenciales, el informe de la Policía Judicial y los indicios materiales que demostraban que el intruso ingresó de forma ilegal al domicilio de su defendido. Desde la perspectiva ética, el abogado José actuó conforme a los principios de veracidad, lealtad, diligencia y respeto por los derechos humanos, valores esenciales del Código Disciplinario del Abogado. Su proceder evidencia un compromiso con la justicia material y con la salvaguarda de los derechos fundamentales, particularmente el derecho a la vida y a la integridad personal, así como también a la inviolabilidad del domicilio.
Es imperativo recordar que la función social del abogado no se limita a la aplicación mecánica del derecho, sino que también implica una labor de protección frente a abusos y un deber de defensa ante las circunstancias excepcionales como las que enfrentó su representado. En este sentido, la actuación de José fue ejemplar y ajustada tanto a la ley como a la ética profesional. Por lo anterior, concluyo que el abogado actuó conforme a los altos estándares éticos y profesionales, cumpliendo cabalmente su rol de garante de los derechos y las libertades de su cliente. Cordial saludo, mi nombre es Luis Monsalve y voy a exponer por qué considero que la conducta del abogado José no fue ética en el caso de Juan y el supuesto intruso. En primer lugar, es importante destacar que el caso se desarrolla en un pequeño pueblo, donde es probable que las personas se conozcan entre sí. Esto podría influir en la percepción de los hechos y en la credibilidad de los testigos. Sin embargo, al analizar los hechos del caso, me llama la atención que no se menciona la presencia de testigos en el momento en el que Juan neutraliza al supuesto intruso. Según los hechos, Juan llama a la policía después de neutralizar al intruso, lo que sugiere que no habían testigos presenciales. Pero al revisar las pruebas presentadas por el abogado José, me encuentro con que incluyen testimonios de testigos que supuestamente corroboran la versión de Juan. Esto me parece inconsistente, ya que no se menciona la presencia de testigos en los hechos iniciales. ¿Cómo es posible que hayan testigos que corroboren la versión de Juan si no estuvieron presentes en el momento de los hechos? Esto me hace cuestionar la credibilidad de las pruebas presentadas por el abogado José y la posible manipulación de la información para favorecer a su cliente. Además me pregunto si Juan realmente actuó en legítima defensa o si pudo haber llamado a la policía antes de neutralizar al intruso. La falta de testigos presenciales y la inconsistencia de las pruebas me llevan a dudar de la versión de los hechos presentadas por el abogado José. Me permito una vez más intervenir en este caso para afirmar que aunque la actuación del abogado José fue legal, no fue plenamente ética si se analiza a la luz de los principios que rigen nuestra profesión según el Código Disciplinario del Abogado 1123 del 2007 y el enfoque constitucional de justicia con función social. El artículo 28 de dicha ley establece que los abogados deben observar la Constitución y la ley y defender los derechos humanos con base en las normas nacionales e internacionales. Sin embargo, en el presente caso, la defensa del abogado José se enfocó únicamente en obtener la absolución de su cliente, utilizando como eje argumentativo la imagen emocional del padre de familia amenazado, lo cual, si bien no es ilegal, sí puede ser éticamente discutible cuando se utiliza para influir en el ánimo del juzgador más allá de los elementos objetivos del proceso. Por su parte, el artículo 33 del mismo código señala como falta ética no solo el uso de medios indebidos, sino también la omisión de deberes frente a la justicia. En este sentido, José ignoró por completo el contexto del agresor, que pudo haber estado motivado por causas sociales complejas, y no promovió mecanismos alternativos como los acuerdos reparatorios contemplados en el artículo 518 de la Ley 906 del 2004, que son parte del enfoque restaurativo y humanizante del sistema penal colombiano. Además, la legítima defensa exige un análisis de proporcionalidad derivado del derecho fundamental a la vida, artículo 11 de la Constitución, lo cual no fue discutido en profundidad. Limitarse a justificar cualquier respuesta violenta bajo esta figura sin revisar su necesidad y razonabilidad puede contribuir a una peligrosa validación de la justicia a mano propia. El abogado, como profesional del derecho, no solo representa a su cliente, también representa la imagen de la justicia ante la sociedad. Al privilegiar el resultado procesal por encima del análisis ético y social, se debilitó el rol del abogado como garante del equilibrio entre la legalidad y la justicia sustantiva. La conducta del abogado José, si bien fue jurídicamente válida, resulta éticamente deficiente al no promover una justicia más completa, restaurativa y socialmente responsable, como lo demanda el marco normativo colombiano y los fines superiores del derecho. Muchas gracias. Buenas tardes, quien les habla, Catherine Noreña. Escuchadas atentamente las posturas de mis compañeros, puedo decir que es necesario realizar diferentes análisis frente al caso de estudio.
así como también resolver y tener claro cuál es el problema jurídico que se presenta en atención a la conducta del abogado José frente al marco de lo ético o no ético. Frente a los hechos, es claro que existe una conducta ilícita por parte del intruso al irrumpir en una propiedad privada, donde se desprende el actuar de Juan, que avisa desde el punto legal es correcto, en atención a que éste obedece al instinto de salvaguardar sus derechos. Ahora bien, se tiene que no es claro en atención a los hechos y la decisión del juez de instancia en el acápite donde se menciona que, abro comillas, durante el enfrentamiento Juan logró neutralizar al intruso, cierro comillas. Donde se desviene que no se tiene certeza de cómo fue el enfrentamiento ni mucho menos cómo neutralizó al intruso, dejando dudas frente a este punto. Por lo tanto, no podemos mencionar ni dar un estudio de análisis frente a la teoría manifestada por la compañera Tatiana, donde sugiere no se realizó un estudio de proporcionalidad frente a los hechos, pues como ya se mencionó, no existe claridad en las ocurrencias de modo, tiempo y lugar de las conductas desplegadas tanto por el intruso como por el señor Juan. En el mismo sentido, se puede aclarar que frente a las pruebas recaudadas no se tiene certeza si se siguió o no con el parámetro legal de cadena de custodia, las cuales no se mencionan específicamente cuáles son, dejando a toda luz una duda de su conducencia y pertinencia misma. Suerte correría frente a la presentación de los testimonios, pues no hay acreditación de los mismos. Frente a lo anterior, puedo decir que si bien el abogado cumplió con su deber de defender al protegido en el derecho de defensa y debido proceso de su proahijado, presentándose a la audiencia y corriendo traslado de los elementos materiales probatorios en su oportunidad, dando una representación en derecho, como lo adujo el compañero Jorge, también es cierto que su defensa se basó en pruebas que a la luz del estudio del caso quedan en duda, pues como se dijo al inicio no hay claridad de los hechos y como lo mencionó el compañero Luis, no hay certeza de testigos presenciales frente a los hechos ocurridos. Recordemos que existen testigos de oídas y estos pudieron ser persuadidos por Juan o simplemente Juan les contó su historia y ellos la replicaron. Así las cosas, es claro que los mencionados testigos presenciales no existieron porque no se probó lo contrario. Así entonces nace la pregunta de cómo, cuándo y dónde estaban los testigos mencionados por el abogado que a la luz de lo estudiado simple y llanamente no existieron. Por lo tanto, se debe decir que el abogado defendió a su poderante dentro de la audiencia, pero no de manera legal, teniendo en cuenta que puso para su beneficio y su logro elementos de prueba que no existieron, llegando a la conclusión que su actuar no fue ético ni legal. Muchas gracias.